En cada rincón del planeta en infinito965.com.ar. Cadena Infinito, donde al límite lo pones vos. Esta ciudad está gris, yo con un arco iris en mi botella. Pantallos en el cielo, se cayeron las estrellas. La muerte en cada esquina que se sabe la más bella. Porque tarde o temprano todos bailarán con ella. Tengo que lucir mi paso, no me puedo ir para atrás. Con mi vaso rebalsando resistencia tenaz. Atados a este caos que no entiende nadie más. Vos ya tendrás en claro con qué fuego te será melancolía. Una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía. Buen mediodía, estamos hoy nuevamente aquí en un nuevo segmento de Principios y Valores, como todos los jueves. Walter, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿Qué tal? Ya pasó el mediodía. Así es, buenas tardes Paola, buenas tardes a todos, a quien siempre nos recibe con tanta amabilidad y luego nos maneja el control y nos ayuda. La verdad que contento de estar en este medio con la total libertad, ¿no? de hablar y ser también recibidos. Qué valioso, ¿no? Sí, la verdad que el afecto y el respeto que nos muestran es lo que debemos valorar, ¿no? Es lo que a veces la gente deja de valorar, el respeto del otro, el valor que te da el otro, por ahí no tiene la dimensión que debe tener, ¿no? Y así vemos cómo la agresión pareciera ser que es lo importante ahora en una sociedad que está bastante complicada. A eso me refería cuando decía que valioso, porque realmente vivir en libertad tendría que ser la prioridad de los argentinos, y hoy nos dicen todo el tiempo que la libertad, y la libertad cero, cada vez peor en detrimento de todos los derechos de los argentinos. El Estado desde el 83 a hoy, este Estado es el que menos libertad da. Sin embargo, vos ves a gente que te escribe y te agrede en las redes, siempre agrediendo en el anonimato, porque así son. La cobardía es cobardía siempre. Hablar de que ahora están libres, que ahora los exterminamos, que ahora esto, que ahora el otro. Y después entrar en la misa de 11 de la catedral y caminando en la procesión del milagro, pero están llenos de odio, llenos de rencor. Cero que le entre la fe al corazón. Le importa más lo que le puede entrar al bolsillo. Y encima no le está entrando nada al bolsillo. Sí. Están bastante complicaditos. Todos, ¿eh? De todos. Todos los rubros, todos los sectores, todas las clases sociales están complicadas hoy. No solamente la clase media que está tendiendo a desaparecer, sino también, bueno, la gente pobre ni hablar, pero los productores, los industriales. No, ¿y sabés cuánta gente debe haber estado planteando el que se le quite derecho a los trabajadores, ¿no? Y ese era el eje, y está bien, porque la reforma, porque la industria del juicio, porque esto, porque el otro, no dándole valor a un trabajador, y hoy perdieron su empresa. Sí. Ya no tienen problema con el trabajador tiene problema que se quedó sin trabajo, y él se quedó sin empresa, sin emprendimiento, dejó de ser un emprendedor. Acaba de estar el ministro en el Senado, y dijo que en estos últimos meses se perdieron 1.000 empresas en Salta, 1.000 empresas, 8.000 puestos de trabajo. Sí. Te está hablando de empresas pequeñas, medianas, chiquitas, pero son las generadoras, ¿no? Son las que más gastan en el lugar, las que movilizan. Y hace un año deben haber estado en que salga la ley porque el trabajador, y ahora ya no tenés trabajador, no tenés empresa. Así es. Te fijaste más en ver cómo perjudicabas a tu trabajador, cómo ponías una legislación más maleable, creyéndote que eso te cuidaba, y no te fijaste en todo el entorno que venía y perdiste la empresa. Walter, justamente hablabas de que habías recibido la visita del ministro de Economía de la provincia al Senado y están con mucho trabajo, ¿no? El ministro de Economía, Roberto Di Bayur, estuvo hoy y también tuvieron otra reunión por otros temas. El ministro fue a plantear un crédito que va a tomar la provincia de $100 millones a 20 años, que se empezaría a pagar de aquí a 5 años, ya que es para desarrollar el corredor bioceánico en la parte de la ruta 51. Entonces tiene que ver no solo con la pavimentación, la mejora de la ruta, la infraestructura necesaria para cuidar la ruta como balanza, sino también con la infraestructura
de calidad de vida para los habitantes de esa región, a donde se habló de mejorar la provisión de agua, las plantas potabilizadoras, las plantas de líquidos cloacales y el saneamiento ambiental que se tiene que preservar y prever. Para eso van a invertir 100 millones de dólares. Bueno, yo le planteé al ministro que todo lo que sea avanzar en lo que hace del inicio de la democracia, Roberto Romero planteó el Norte Grande y lo plasmó y era una herramienta de progreso, luego estancado, se planteó luego con nosotros en el gobierno del Cicosur, junto con los otros gobiernos de la región Chile y Bolivia, y Paraguay y Salta, conformamos esa región del Cicosur. Todo eso quedó en anhelos, en sueños, porque justamente no se pudo avanzar, porque el eje de esos sueños, de esos anhelos, era el corredor bioceánico. O sea, unir los dos océanos con rutas, con ferrocarriles, con toda la infraestructura necesaria. Entonces, veo bien que los recursos vengan para eso, pero también, como se va a empezar con la región minera, con la ruta 51, con la salida al Pacífico, también les dije que vean de que el crédito esté ligado a los ingresos que deje ese sector, que deje esa región para pagar el crédito, porque esos 100 millones vienen a hacer obras ahí, no ve obras en otros lugares, y está bien, porque nosotros con el corredor bioceánico funcionando de océano a océano, va a generar crecimiento en toda la provincia, entonces está bueno, pero está bueno que como van a empezar con una zona que todo el mundo, por lo menos los que están en funciones y sectores empresariales te dicen que va a ser el gran generador y movilizador de la economía y generador de trabajo y generador de esto y generador de riqueza, bueno, que de esa riqueza se pague ese crédito de los 100 millones y también planteó que van a seguir pidiendo en otros organismos internacionales para seguir avanzando con el corredor oceánico hacia la ruta 34, hacia la salida luego por Bolivia, ¿no? Uh-huh. Así que son sueños y anhelos de la región, sueños y anhelos de los salteños, lo tenemos que acompañar, pero también le dije que ya vinieron fondos, como el Fondo de Reparación Histórica, el Fondo del Bicentenario, que luego no hemos visto que den resultados, no se ven los frutos porque no se sabe qué pasó con ese fondo, entonces que también la experiencia vivida deje claramente establecido en la normativa y en la ley cómo se paga y en qué se usa, porque si lo va a poder usar recién un gobierno de aquí a 5 años, no porque no se pueda hoy usarlo, ellos van a poder empezarlo a usar ahora, pero la cantidad de cosas que le hemos delegado a la nación y que ahora tenemos que tener la aprobación de ellos para poder hacer, puede llevar que un desarrollo se empiece a planificar hoy y se puede empezar a implementar de aquí a 5 años. De aquí a 5 años no sabes quién va a ser gobierno y entonces se puede desviar esa plata, como pasó en otros casos y nunca se sabe dónde está, a otro. Bueno, entonces que esa experiencia vivida, le aconsejé al ministro, quede claramente establecido que no se pueda utilizar nada más que en ese desarrollo del corredor bioceánico en la 51. Y vuelvo a repetir, que lo pague el ingreso y la riqueza que va a generar esa área. Bueno, me agradeció, la verdad que lo tomó. Es el camino que también tenía pensado y lo reforzó con los argumentos que le di, así que fue una reunión fructífera, siempre y cuando luego logremos que las cosas se hagan como se deben hacer y no queden una vez más en un anhelo. Walter, ¿ese proyecto ya ingresó? ¿Está ya en tratamiento legislativo? ¿Cómo está? Ese proyecto va a ingresar y seguramente después del receso lo empezarán a tratar las comisiones y bueno, ahí aportaré lo que acabo de decirte, aporté en la charla y por supuesto con la ley en la mano profundizaré mucho más en los puntos que tenemos que tener. La experiencia adquirida, el que me he formado y me he preparado para administrar y gobernar, me hace, cuando se tratan leyes, acabo de venir de estar también con el presidente de Salta Forestal, a donde también plantean una ley que salió rapidísimo de diputado y que yo le veo muchos grises y muchos matices que tienen que ver como cuando en el 98 se planteaba y se soñaba y se pensaba un Salta Forestal que cambiaba la historia de la región y no cambió nada y a los
habitantes de siempre, de más de 100 años de ahí, le decían que ya le daban las tierras y a más de 20 años no se le dio la titularidad. Entonces ahora de nuevo vienen con que esta ley es para darle, pero con la zanahoria de que le vamos a dar las tierras al que vive, dejamos pasar los elefantes blancos de los grandes inversores que querría saber bien si cumplieron o no cumplieron los contratos anteriores, ¿no? Que le pregunté, le dije, miren, en esta etapa se decía que se iba a hacer esto, en esta etapa esto, y no se hizo nada. Y él me contestó, bueno, eso lo tiene que ver la justicia. Entonces está judicializado, ustedes presentaron acciones judiciales. No, dice, porque luego hubo leyes que permitieron que eso no sea judiciable. O sea, vino otro gobierno que jugó fuertemente a acompañar a esos inversores, cubriéndolo hasta en la parte legal, pareciera ser. Bueno, todo eso lo quiero estudiar muy bien en la Comisión de Agricultura, este proyecto de ley, porque no es que resolvemos un tema así a la marchanta, porque ya estamos viendo que después Disney no llega. Nos plantean que Disney viene y después Disney no viene. La gente está mal, la gente está peor que antes y habría que ver si los grupos empresarios están peor que cuando recibieron esas tierras o mejor. Bueno, esas cosas me parece que las tenemos que analizar antes de tratar una ley. Bueno, puedo plantarme desde esta posición por la experiencia que tengo, por la experiencia vivida, con aciertos y con errores, y sí pongo que creo que tuvimos errores cuando en el 98 se desarrolló esta actividad de salta forestal con el sector privado, porque creímos que iba a haber escuelas, porque así decían que iba a haber escuelas, que iba a haber hospitales, que se iba a mejorar la casa de la gente, que las rutas iban a estar bien y todo eso no está. Entonces, bueno, una vez podés creer, una segunda vez querés que ya la prueba sea contundente, concreta y la ley diga bien clarito la penalidad, que no solo debe ser en multas, sino también con cárcel. No cumplí, pagá la multa, pero vas preso, porque si no, después viene otra ley que te salva de la multa y la cárcel no estaba nunca prevista. Entonces, me parece que tenemos que empezar a buscar corregir errores cometidos, perfeccionando las leyes, y hoy es la oportunidad de que esta ley sea perfeccionada. Si va a salir tan rápido como salió de diputado y no se le cambia una coma, para mí parecer deja muchos grises. Walter, hoy tienen sesión también. Hoy tenemos sesión, por supuesto. Hoy, hablando de sesiones, es un día también importante porque en el Senado de la Nación se van a reunir, hoy los senadores van a tratar de aprobar algunos proyectos de ley. Dos son impulsados por los gobernadores, que es la posibilidad de acceso directo a los aportes del Tesoro Nacional, los famosos ATN, que en general llegan de manera discrecional a las provincias, y el impuesto a los combustibles. Y otros dos proyectos que se venían tratando, que tienen media sanción de la Cámara de Diputados, es el aumento a los jubilados, la extensión de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Es un día importante. ¿Vos cómo lo ves? Me parece que es importante lo que está pasando porque hay una gravedad en el país que los odiadores no la quieren ver. Algunos necios no la quieren tan confiado en la fe y entonces siguen un 30% de odio y de fe que no están viendo lo que está pasando. Ahora, aquí tenemos que saber bien que todas las cosas que están pasando, toda esta destrucción del Estado que está pasando es porque alguien creyó que había que colaborar votándole la ley base, que le daba superpoderes al presidente, que ahora terminan, pero que ya le permitió sacar una cantidad de decretos que desguazan y destruyen el Estado. Entonces hay que hacerse cargo. Y ahora se dan cuenta que el colaborar no le sirvió para nada, porque hoy ya les dijo de todo el presidente, o ayer ya les dijo de todo, que el país está mal culpa de ellos, que buscan cuidar sus quintitas, buscar sus cargos, que quieren perpetuarse en el poder a costa de destruir la Argentina. Ayer, para el presidente, los gobernadores eran lo peor. Los gobernadores que han estado en una cena con él, que fueron aplaudidos por acompañar la ley base, hoy día ya son los peores los que quieren destruir la Argentina. No, la Argentina la está destruyendo él, porque es un empleado de grupos económicos perversos, globalizados,
que son el mal mismo en la tierra, esos sí son el mal mismo en la tierra, y él es un mandadero de ellos y está destruyendo todo. Pero hubo quienes colaboraron. Así es. Desde sus cargos institucionales y desde sus sectores sociales económicos, ¿no? Y ahora la situación está muy, muy compleja. Yo me parece que los gobernadores tenían la oportunidad histórica de juntarse y decir, cumplamos con la Constitución, hagamos una nueva ley de coparticipación. Porque cuando el presidente dice, vivan con la de ustedes, tenemos que decirle, tenés razón, hay que vivir con la nuestra, devolvernos todo lo que te hemos ido pasando a lo largo de los años. Y se van a dar cuenta que el que no va a tener con quién vivir es él, el presidente, la nación. No va a poder hacer esos viajes, no va a poder pagar troll, no va a poder hacer un montón de cosas. No va a poder tener los espías manejando millones y millones para ver la vida de los otros. Porque él vive con la nuestra, que la fuimos delegando. Entonces era una linda oportunidad para discutir la ley de coparticipación nacional, que no se discute porque cada provincia dice, a mí me van a sacar para darle a aquella provincia. ¿Por qué? Hagamos como de base que no se le saca a ninguna provincia, se les recupera lo de la nación. Entonces es a uno solo que le sacamos, a la nación, ya que no quiere tener hospitales, no quiere tener camino, no quiere tener nada, que devuelva, se quede con el sueldo del presidente y del Congreso Nacional, y la Corte de Justicia vergonzante, que se quede con esa plata, y todo el resto viene a las provincias. Entonces ya no vamos a tener que discutir tanto, pues ya no es que le vamos a quitar una provincia, a todas se le va a aumentar y le vamos a quitar a este señor que a la plata la usa para destruir el Estado. No, se quedaron a mitad de camino, están planteando dos temas, ATN y impuesto al cheque, ¿no? Bueno, me parece que se quedan cortos, pero peor es nada. Sí, pero porque le discutió esas dos cosas ya son lo peor de lo peor. Bueno, hay gobernadores que desde el primer día están parados en la vereda del frente diciendo que no van a colaborar con la entrega de la patria. Ahora, los que colaboraron, y cuando se miran al espejo dirán, ¿qué pasó? ¿Cómo quedé? ¿Qué le fui un instrumento? ¿Me utilizaron? ¿Me usaron? Bueno, si uno se mira al espejo y reconoce que por confianza, por fe, por voluntarismo, por ganas de que las cosas vayan bien, acompañó, y hoy se dan cuenta que fue un error, hay que pararse firme, decir, nos equivocamos, pero nuestra posición ahora es esto, esto y esto y esto, clarito, porque los tibios y los grises colaboran a que la Argentina esté como está. Walter, ayer el ministro Luis Caputo estuvo por los medios a la mañana y la verdad que dio una sensación extraña, nos hizo acordar a otras épocas cuando un ministro de Economía sale un día feriado a hablar de cosas que pueden pasar en el país, sí pasa esto, sí pasa aquello, y también pudimos ver al periodista Alejandro Fantino, que sabemos que es la voz del presidente claramente, contar ¿qué pasaría si, ¿no? Bueno, la voz del presidente Fantino, Majul, Trebu, tiene varias voces. Sí, sí. Varias voces que se paran desde una grandeza. Pareciera que Majul mide 1,80 m y creo que mide 1,45 m, no sé muy bien. Pero no estoy hablando de la estatura física, de la estatura moral. Pero ¿no? Se paran en un lugar de altruismo, de objetividad, de grandes republicanos, y la verdad que muestran que son unos serviles a un poder destructor, sí. Y se le está yendo por la borda, entonces empiezan a cometer errores. Entonces claro. Fantino pareciera ser que tuvo una charla privada con el ministro le habrá planteado el caos, y el otro salió, ¡pum!, duro, los gobernadores, esto, y se cae todo, la Argentina explota, y después Caputo tuvo que salir a decir, no, me entendió mal, ¿qué será? ¿Cómo habrá entendido? No escuchó bien, a tener que empezar a querer corregir lo que sí le debe haber dicho Fantino, y Fantino salió como un kamikaze a echarle la culpa a los gobernadores, a buscar culpables para salvar a su protegido o protector, sí. Porque debe ser una así, yo te protejo, vos me protegés, y bueno, en esa protección mutua pasa a ser uno rehén del otro, así. Y en ese de ser rehenes se han partido el hormiguero y han tenido que salir a hablar de cosas
que más que nada dejaron más turbias las cosas, Claro. más grises las cosas y mucho más complicadas. Y no solo eso, sino que el escenario que planteó Fantino, según él después de una charla con Caputo, es un escenario que todos lo venimos advirtiendo y que sabemos que va a suceder. Y excepto esta gente que vos decías, estos odiadores que están convencidos que vamos por el buen camino. No, pero aparte que no, ya para descomprimir un poquitito, uno ha visto, si vos querés ir a Córdoba, podés ir por 3 rutas distintas, podés ir por la 34, después te cruzás, podés ir por la 9, podés ir por la 157. Bueno, pareciera ser que en el aire hay una sola ruta, o más rutas, no sabemos. Porque el presidente no pudo ir a Tucumán porque había niebla, pero el avión de la vicepresidenta llegó sin encontró problema. otro camino sin niebla. Sí. O el piloto de la vicepresidenta es mejor piloto que el del presidente, entonces empiece a buscar a gente eficiente a su lado, porque si el aire, que tiene una ruta mucho más amplia, no le permitió llegar por niebla cuando otros aviones llegaron tranquilamente, y algo le está pasando a ese señor presidente. Pero ¿no? incluso había medios cubriendo la salida de los aviones a la hora que tenía previsto salir el presidente y estaban saliendo. Aparte, ¿quién dijo que la niebla no le permite? Tiene que haber una distancia muy cortita que no puede ver, sino el avión despega y en un ratito está fuera de la niebla. Así es. Y cuando entra, tiene que estar muy cerrado para no poder aterrizar. Entonces, todo verso, todo mentira, todo culpa de los otros, ¿no? La verdad que los gobernadores ya empiezan a ver si quieren estar en la foto con él o no quieren estar en la foto con él. Con todo lo que está pasando ya empiezan a preservarse, ¿no? Lo triste es que deberían haber preservado al país y no haber votado la ley base. Esa es la única verdad. Sí. La única verdad de la realidad. El haberle votado las leyes base, haberle dado los superpoderes, hacen que la Argentina esté como esté, porque era un presidente que tenía el poder de la legitimidad del voto, pero al no tener la representatividad del Congreso, tendría que haber dialogado mucho más. Ahora, cuando el Senado, diputados, sacaba leyes inverosímiles y no sabías cómo, y después te enterabas que había en Cancillería un premio, otro premio aquí, prebenda y esto y el otro. Esto le hizo mucho daño. O gobiernos que decían, no, hay que acompañar porque el país ganó la elección. No, vos no podés acompañar a que te lleven al infierno, no. Bueno, esos son errores que lo estamos pagando caro todos los argentinos, ¿no? Hoy este presidente hizo y deshizo todo lo que quiso porque el poder que tenía que frenarlo, representando a los electores que lo habían puesto, esos diputados y senadores nacionales, le fallaron a sus representados. Le fueron funcional a un presidente que hoy con esas herramientas que le votaron está destruyendo la Argentina. Y háganse en cargo. En estos días justo se vencían las facultades extraordinarias que le otorgaron al presidente a través de estas leyes aprobadas en el Congreso. Es increíble porque uno dice, el Congreso mismo le aprobó la posibilidad de que haga lo que quiera en cosas que tenía que decidir el Congreso, ¿no? Y se cerraron, vialidad nacional, que es fundamental para todos los argentinos, sobre todo en las provincias más alejadas, que es donde menos posibilidad tenemos de arreglar las rutas, sí, ¿no? Eso sirve para dos reflexiones, ¿no? Sirve para una reflexión como pueblo. Cuando iban a sacar a los científicos, todo el resto estaba tranquilo porque era lo científico. Cuando lo sacaban a los de Radio Nacional, los demás tranquilo porque era Radio Nacional. Cuando sacaban a los del INTI, todos tranquilos porque era el INTI. Cuando sacaban a Telan, todos tranquilos y no se daban cuenta que ya nosotros decíamos que iban por todo. Y ahora que han mostrado que han ido por todo, ya la mayoría está en la calle y lo único que le queda es la movilización. Pero las herramientas, y sobre todo una justicia prebendaria del gobierno, los entrega totalmente. Entonces tiene la desfachatez de decir, si me aprueban la ley, la veto. Si me insisten, voy a la justicia. ¿De dónde? Si yo sería senador nacional o diputado nacional, y el presidente me dice, yo veto la ley, y el Congreso, en la facultad que da la Constitución, la insiste, es ley. Y si la justicia me la deroga, claro, voy por la justicia porque la Constitución también me permite a mi Congreso
ir con juicio político a la justicia. Entonces, ¿en qué estaríamos? En una batalla campal del presidente con el Congreso viendo que una justicia es servil al presidente, teniéndole que poner los puntos en la IE, y la institucionalidad está desbarajustada, la democracia destruida. Y nadie se da cuenta de eso. Cuando le dicen, los odiadores dicen, está bien, porque de último la justicia lo va a ayudar. Pero vuelvo a repetirte, si ya el Congreso a una posición, si los gobernadores se dan cuenta que tienen en sus hombros la responsabilidad de defender la patria, gobernadores tienen en sus hombros la responsabilidad de defender la patria, y sus legisladores deben estar acorde al momento. Entonces, la justicia, fuera del marco de la ley y de la norma, te condiciona la gobernabilidad y te condiciona el poder legislativo, te condiciona el Congreso. El Congreso tiene herramientas para ir y hacerle un juicio político a la justicia. Entonces sería un melaje, un manchancho. Sin embargo, vos lo escuchás decir y nadie dice nada de lo que yo estoy diciendo, no ha escuchado a nadie decir. A nadie decir que entonces sería un conflicto de poderes tan grande que la democracia habría dejado de existir. Que pondría el estado de sitio. El estado de sitio, listo. Que las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas saldrían a reprimir un pueblo, ya hay un antecedente. Órdenes mal dadas y cumplidas por la fuerza, después van por delitos de lesa humanidad. No está tan simple, ya no es el mundo de antes. No es el mundo de antes. Entonces, vean qué poder real tienen, señores gobernadores, y asuman ese poder con responsabilidad. Vean, señores legisladores nacionales, la obligación y el deber y la representatividad que tienen con su pueblo, y asuman esa responsabilidad, y frenen lo que tienen que frenar, ordenen lo que tienen que ordenar, fortalezcan la democracia, fortaleciendo la institucionalidad, curen la justicia, metan mano y vean bien claramente si esta corte puede seguir siendo tan vergonzante para la institucionalidad y para, yo no diría para los argentinos, pero los argentinos están con tantos problemas que no saben ni quién es la corte. Si vos le preguntás a 100 salteños quiénes son los ministros de la corte, y seguramente muy pocos van a saber. Entonces ni saben que están ni para qué están, pero están haciendo daño a la Argentina estos 3 señores ministros de la Corte Suprema Nacional, porque no están cuidando los intereses que la Constitución le da mandato de cuidar. Están cuidando los intereses de grupos económicos. Y esto también está haciendo mucho daño. Walter, nos termina el tiempo, pero no quería dejar de consultarte si escuchaste ayer el discurso o el mensaje que dejó Cristina Fernández de Kirchner a aquellos que estaban ahí en Parque Lezama celebrando, ¿no?, los 209 aniversarios del Día de la Independencia. Leí un poco, ¿no? Ayer fue un día muy complicado para mí, por distintos motivos, así que no pude ni ver el acto ni escuchar el mensaje, pero estuve leyendo un poquitito en los medios, en los diarios y en las redes, pero una cosa es leerlo parcialmente, otra cosa es escucharlo. Sí me voy a dar tiempo luego de escucharlo y analizar en profundidad, porque son discursos y posiciones que hay que analizar en profundidad, porque seguramente que coincidiremos en mucho, pero también me gusta ver en qué no coincido y por qué no coincido y desde dónde me paro para coincidir, de dónde me paro para no coincidir, porque me parece que eso cuando vos a un conductor, a quien tiene liderazgo, no le aportás, cuando acompañás, solvencia por el acompañamiento. Y cuando en algo pensás que habría que modificar, argumentos para modificar, y no le sos útil, la verdad. El aplaudidor y el obsecuente es el mayor dañino que podés tener cerca tuyo. El que te aplaude y te obsecuente, ese dañino para uno tremendamente. Entonces, a mí me gusta analizar y después debatirlo con las compañeras, con los compañeros y con los sectores o vecinos o amigos que uno pueda discutir y decir, mira, en esto veo sí, en esto veo que de esta manera, en aquello. Pero que la gente tiene que salir a la calle, porque hoy no hay dirigentes que estén representando a esa gente, la gente va a tener que salir a la calle. La gente va a tener que salir a la calle, si no se van a quedar sin país, se van a quedar con un país entregado, y la miseria va a quedar en manos nuestras y las riquezas van a quedar en los grupos económicos internacionales.
Entonces el país tiene que estar atento. Odiadores, dejen de odiar, empiecen a reflexionar. Aquellos que por fe lo votaron a Milei y que creen que todo lo que le dijeron de los demás son basura y entonces Milei está terminando con esa basura, mentira. La mayor basura es la que ha juntado Milei y lo ha puesto en el gobierno. La mayor. Así que si vos querías barrer basura, son los que te están gobernando. Milei dice que el Estado es maligno, ¿no? Sí. ¿Y él qué es? Cruel. No, También. él es el presidente. Entonces él es el presidente del maligno. Exactamente. Entonces, para ser presidente del maligno, soy el más maligno. Y es verdad, es maligno y es cruel. Y es cruel, sí. Pero el Estado no es maligno. El Estado debe ser benefactor, ordenador, protector y firme. Sí. Y ese Estado es al que él lo viene a destruir, porque el maligno en la tierra es él. Nosotros hablábamos recién de lo que debe ser el Estado y hablábamos, y por ejemplo, entre las funciones que se van a desguazar del INTA y del INTI son estas cuestiones de poder controlar, el INTI pueda controlar todo lo que utilizamos a diario, desde un expendedor de combustible, cómo se hace... Y la seguridad de calidad de vida. Los ascensores, cómo se realizan los ascensores, es fundamental. No, ahora va a ser el mercado. Sí. Claro. Estamos a mano de... No, la verdad es que es desastroso, pero bueno, hoy día sigue teniendo un 20% de gente que lo apoya. Ahora, cuando vos decís ese 20%, están los odiadores. Los que tenían fe se les están yendo a un gris, ya no están ahí, no están con nadie, están en un gris. Y se ponen en ese 50% que dice, no me meto, no voto a nadie, no me meto. Bueno, cuando no te metes y no votas a nadie, no estás asumiendo responsabilidades. Agazapado, voy a usar esa palabra, agazapado en el descontento, en la desilusión, en que todos son los mismos, ninguno sirve, entonces no voy a votar. Sos parte también del problema. Claro, sí. Sos parte también del problema. Fundamental. Porque tenés que analizar y no dejarte vender con los influencers, con las redes, que luego están sostenidos por los grandes medios de comunicación tradicionales, porque cuando dicen las redes son fundamentales porque atrás están los dueños de las redes, son los dueños de los medios. Sí, y a vos te hacen un gran influencer con los logaritmos, con la tecnología, y vos crees que así vos y te han hecho ellos porque les sos útil a ellos. Y cuando les has dejado de ser útil, desaparece. Entonces, si nosotros seguimos creyendo que los que tienen el poder real nos dejan libertades porque en las redes ponemos cualquier cosa, somos ilusos. Nos dejan esa libertad porque al poner tantas cosas generas tantas confusiones en la gente que en esa gente confundida el poder económico te lleva como rebaño. Y esto es lo que está pasando. Entonces cuando yo digo, no, porque ahora cualquiera dice, no, cualquiera dice lo que el poder económico global, rastrero y egoísta, ambicioso, que crece a costa de muertes de otros ciudadanos, ¿no? Por eso las guerras, por eso los muertos de los niños, los ancianos, todas estas cosas que estamos viendo, ellos te hacen creer que vos ahora sos re libre y podés poner lo que querés. No, te están utilizando. Sos alguien que está siendo utilizado por ese poder porque vos le estás sirviendo a la desinformación, al enojo y a que nada te importe. Así es. Bueno, Walter, se nos terminó el tiempo, ya tenemos que darle paso al próximo programa, así que nos despedimos, seguramente nos vamos a estar encontrando el próximo jueves, ya en vacaciones, porque los chicos entran en receso, mañana se terminan las clases, así que bueno, nos encontraremos en vacaciones, espero que con un día no tan gris, aunque no hace tanto frío. No hace frío, yo vine con camperita, como venía caminando, me la saqué y vine caminando con camisa porque estaba lindo. Sí, está lindo, pero está gris, con sol siempre es mejor, ¿no? Nos vemos el próximo jueves. Es que gris nos tiene el presidente, gris está la Argentina, el clima se ha mimetizado. Necesitamos el sol. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, Mati, por colaborar con nosotros siempre ahí desde el otro lado. Y bueno, nos vemos, Walter. Hasta el próximo jueves. Saludos a todos, saludos Paola. Trascendemos tiempo y espacio. No hay mapa ni definición que nos contenga. Surgimos de la nada.